Descubiertas 8 historias escalofriantes, relatos reales de lo siniestro y maldito que TMBRUJARAN. Las noches en el barrio popular de Mariana eran diferentes. Un aire pesado envolvía el entorno, como si las sombras tuvieran ojos. A las 8 en punto, tras dejar a su hijo a cargo de su abuela, Mariana se dirigía al viejo colegio abandonado, una escuela que, a pesar de estar vacía, estaba plagada de ecos de risas y llantos. Esos pasillos, a través de su polvo y su oscuridad, eran cómplices de secretos nunca revelados. Pero esa noche, algo iba a cambiar. Al cruzar la puerta principal, un escalofrío recorrió su espalda. El aire estaba estático y, aunque intentó ignorarlo, las palabras de los ancianos del barrio resonaban en su mente: ese lugar está maldito. Mientras limpiaba el aula de arte, un eco helado cortó el silencio como un cuchillo. Mariana se detuvo, su corazón palpitaba con fuerza, el sudor le resbalaba por la frente. Se asomó por la puerta y solo encontró la penumbra. Un murmullo, un susurro, algo la llamaba desde la oscuridad. Tiempos aquellos en que pensaba que la desesperación era su mayor enemigo habían quedado atrás. Esa misma noche, el terror hacía eco en cada rincón del barrio. Las noticias hablaban de un violento depredador, fugado de la cárcel, especializándose en las madres solteras que, como ella, luchaban día a día. Las mujeres del barrio estaban preocupadas, pero las autoridades solo mantenían un silencio ensordecedor. Mariana apretó su teléfono con fuerza, su hijo. La rabia y el miedo eran una tormenta que hervía en su pecho. Al día siguiente, conversó con sus vecinos. Compartieron miedos y relatos, pero Mariana sintió un cambio en el ambiente. Cuando una anciana de ojos vivaces le mencionó un pacto oscuro entre algunos habitantes del barrio, su corazón se hundió. No confíes en Benjamín, le dijo, señalando al carismático hombre respetado por todos. Ahora, el rostro de Benjamín se tornó inquietante, las risas reemplazadas por un escalofrío que la acechaba como un lobo esperando atacar. Esa noche, a su regreso, sintió una mirada sobre su piel. Se dejó llevar por el pánico cuando giró y vio una figura oscura, ahí, fija, mirándola desde la esquina de la calle. Recordó las advertencias de la anciana, su aliento se cortó, sus manos temblaban. Era un espíritu, un efecto del viejo edificio o tal vez un delirio. Pero ahí estaba, un maligno susurro llamándola con más fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana respiró hondo, su instinto de supervivencia la instó a gritar, pero susurra a su hijo en su mente, luchando contra el terror. Detrás de ella, la sombra parecía moverse. Era momento de confrontar lo que acosaba no solo al barrio, sino a su propia sangre. Con cada paso, el dilema se intensificaba: confiar en sus vecinos o desenterrar un legado familiar que había estado dormido por años. En ese instante, el oscuro secreto estaba más cerca de revelarse, y la pregunta se instaló como un eco en su cabeza: ¿sería capaz de enfrentar lo que acecha desde la penumbra, lo que nunca debería salir a la luz? La oscuridad no solo estaba afuera, había cosas mucho más siniestras dentro de ella, esperando despertar. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por la calle mientras Mariana se acercaba a su casa. La luz del atardecer se desvanecía, tiñendo el cielo de un color rojo sangre que le hacía eco en el alma. Sabía que volver a entrar al barrio significaba cruzar un umbral no solo físico, sino también espiritual, donde los secretos se mezclaban con las sombras. Su mente estaba en un torbellino, recordando la advertencia sobre Benjamín y lo que podría significar. Al abrir la puerta de su hogar, la sensación de estar a salvo se disipó rápidamente. Parecía que el aire dentro era aún más denso, como si algo lo estuviera absorbiendo. Su abuela la observó desde la cocina, los ojos llenos de preocupación. ¿Cómo te fue en el colegio, mija?, preguntó,
pero Mariana no supo qué responder. Decidió mantener los labios sellados, pues cada palabra que pudiera salir era un intento de desatar un pánico que ya palpitaba en su pecho. Esa noche, en la cama, las imágenes de la figura oscura la asaltaban. Se revolvió en la oscuridad, el colchón crujía bajo su peso, mientras la inquietud se apoderaba de sus pensamientos. ¿Qué era lo que se ocultaba detrás de esa sombra? ¿Era Benjamín quien acechaba? Las historias de su infancia comenzaron a fluir, historias de rituales oscuros y pactos firmados bajo la luz de la luna. El insomnio la envolvió por completo, y en medio de esa lucha, cerró los ojos y decidió que tenía que enfrentar sus miedos. Al amanecer, una idea nacía en su mente, aunque la noche era aterradora, también traía consigo una fuerza inesperada. Mariana necesitaba descubrir la verdad acerca de los rumores del pacto. Se dirigió al mercadillo del barrio, donde las voces se alzaban en conversaciones entremezcladas con risas nerviosas. Miró a su alrededor procurando captar la esencia del miedo que flotaba en el aire. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola en su inquietud. Otras mujeres también hablaban a sus espaldas, intercambiando miradas cómplices. Dicen que hay lugares en el barrio donde la oscuridad se siente más cerca, comentaba una de ellas. Otra sintió con la cabeza y agregó, es como si las sombras quisieran arrastrarte de vuelta. Las palabras de sus vecinas resonaban mientras Mariana sentía que un poder las unía. Decidió que todas juntas podían enfrentarse a lo que acechaba, pero la inquietud regresaba, y si alguien en ese grupo fuese aliado del mal, mientras empezaban a seguir las pistas de Benjamín, Mariana sintió que una sombra se deslizaba detrás de ella. Se volvió, pero no había nada. El aire se volvía más pesado con cada paso, como si cada movimiento la empujara hacia un destino inevitable. La risa de los niños en el parque cercano sonaba distante, como si el tiempo mismo estuviera deslizándose hacia otro lugar. Cuando encontró a Benjamín al final de la plaza, la risa que solía escuchar se convirtió en una máscara que le pareció cada vez más siniestra. Él le sonrió, pero algo en su mirada le hizo eco a las palabras de la anciana, no confíes en Benjamín. El instante congelado en el aire se rompió cuando, de repente, la figura oscura apareció una vez más, esta vez no en el rincón. Estaba justo detrás de ella, desdibujando la línea entre la realidad y lo desconocido. Mariana miró fijamente a Benjamín, el corazón le latía con fuerza, como tambor en la oscuridad. Tenía que elegir, revelar el secreto del pacto ante el barrio o sucumbir a la sombra que la acechaba. Pero la decisión que tomó podría llevarla a la salvación o a su ruina. La pregunta ahora era clara, ¿estaba dispuesta a sacrificarlo todo para proteger a su hijo? El aire se volvió más denso mientras una risa siniestra resonaba en su mente y la pregunta no se hacía esperar, ¿cuánto está dispuesta a perder Mariana para mantener a su familia a salvo? La niebla comenzó a descender por el barrio como un manto pesado, ennublando cada rincón y haciéndolo más aterrador. Mariana se encontró inmóvil, con la mirada fija en Benjamín, que ahora parecía más una sombra que un amigo. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora destellaban con un brillo perturbador. ¿Vas a quedarte ahí mirándome?, preguntó él, su voz susurrante entre las brumas. Era como si el viento mismo condujera sus palabras, llenándolas de un eco ominoso. Mariana sintió como una oleada de frío le recorría la espalda. La plaza, antes vibrante y llena de vida, se había transformado en un cementerio de risas, un lugar que guardaba secretos oscuros. Benjamín dio un paso hacia ella, sus movimientos eran inquietantemente fluidos, casi como si no tocara el suelo. No tienes que temer, dijo, y en ese instante escuchó un murmullo, como un suspiro de la tierra. Te puedo ayudar. Solo tienes que dejarte llevar. El corazón de Mariana latía con fuerza. ¿Ayudarme a qué? ¿A caer en el abismo que me prometieron tus sombras? Su voz salió más firme de lo que se sentía. Aunque el pánico comenzaba a asomarse, había un hilo de valentía en su interior que no podía desenrollar. No iba a dejar que la manipulación de Benjamín fuera más que una sombra en su vida. Las sombras no son lo que piensas. Solo quieren ser escuchadas, insistió él, con una sonrisa retorcida que revelaba dientes que parecían afilados como cuchillos. Mariana recordó las historias sobre los pactos y las almas perdidas.
¿Cómo puedo creer en ti, si puedes ser el agente del mal de este barrio? Un murmullo emergió detrás de ella, la figura oscura ya no estaba solo a sus espaldas, ahora parecía avanzar entre la niebla, acercándose con una determinación aterradora. Las sombras se movían como tentáculos, queriendo tocarla, queriendo pedirle algo, y su corazón se aceleraba aún más. «Es tu elección, Mariana», dijo Benjamín, aprovechando su momento de debilidad. «La verdad no siempre es segura, pero tiene un precio. Solo tú puedes decidir cómo pagarlo». Con cada palabra, la niebla parecía cambiar, volviéndose más densa, más húmeda, mientras la figura oscura avanzaba, arrastrando la luz detrás de ella. Desesperada, Mariana se apresuró a retroceder, pero la plaza había cambiado, las calles parecían un laberinto. Cada esquina que giraba la conducía de nuevo ante Benjamín, cada paso que daba era un eco de su propio miedo, como si una fuerza invisible la atrajera hacia él y hacia lo que representaba. «Déjame en paz», gritó, intentando aferrarse a su razón mientras la oscuridad se expandía a su alrededor. La figura oscura se detuvo, y la nebulosa del aire tomó forma, mostrando un rostro difuminado que parecía guardar todas las historias ocultas del barrio. Mariana sintió que las piernas le fallaban, y entonces comprendió que no podía escapar de lo inevitable. Fue entonces cuando, entre el caos, vio algo pequeño brillando en la tierra muerta. Una piedra, un amuleto tal vez, que vibraba con una energía intoxicante. Aquella podría ser su salvación o su condena. Sin pensarlo, extendió la mano hacia el objeto, el aire a su alrededor chisporroteaba con una energía inquietante. En ese instante, la risa siniestra de la figura oscura resonó claramente, como si deseara que confesara su desesperación. Mariana sintió que el umbral entre la salvación y la perdición se desvanecía. ¿Sería su decisión el resplandor que ahuyentaría las sombras o el inicio de su peor pesadilla? La línea entre lo que era real y lo que no comenzó a desdibujarse, mientras la oscuridad se abalanzaba hacia ella, y así, en el corazón de la niebla, Mariana se enfrentó a sus demonios. ¿Podría realmente cambiar el destino del barrio o solo lo condenaría aún más? Y en ese momento, el aire se llenó de promesas siniestras, mientras un grito se desataba en la distancia. ¿Quién respondería a ese grito? La verdad comenzó a emerger en la penumbra, pero ¿a qué costo? Mariana sintió como su mano se acercaba a la piedra, como si ésta la llamara, llena de promesas perturbadoras. La niebla empezó a girar a su alrededor con una fuerza casi tangible, como si el mismo ambiente rechazara su decisión. Ella no sabía qué podría hacer ese objeto en su vida, pero no podía dudar más. La figura oscura se acercaba, su presencia se sentía pesada, casi apretando su pecho. Cuando su dedo tocó la superficie fría de la piedra, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La energía que emanaba parecía vibrar a una frecuencia distinta, como si tuviera vida propia. Sin embargo, desde el interior de su ser, un grito de advertencia la hizo dudar. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un simple amuleto? Un aullido de la sombra resonó en el aire, lleno de rabia y miedo. Benjamín pareció entretenido, como si presenciara un espectáculo, mientras sus ojos brillaban con una malicia inquietante. Eso no es más que un fragmento del pasado, Mariana. No te llevará a la salvación, sino a la condena. Dudas y miedos abrumaron a Mariana. Pero entonces recordó todas esas historias que había oído de las personas que se habían aventurado demasiado cerca de lo desconocido. Las advertencias estaban tatuadas en su memoria, y la idea de convertirse en una más de las almas perdidas la impulsó. «No puedo quedarme aquí, atrapada en tu juego», murmuró, entre el aliento entrecortado. Con determinación, tomó la piedra en su mano y, al instante, una oleada de energía recorrió su cuerpo. La niebla a su alrededor se agrietó, revelando vislumbres de lo que había antes, rostros distorsionados, susurros de advertencia y lamentos de aquellos que habían sucumbido, pero también la visión de un camino hacia la luz. Sin embargo, algo en su interior le decía que no todo era lo que parecía. «Eres muy valiente, pero la valentía a menudo es la antesala de la locura», comentó Benjamín, y su risa se mezcló con el eco de las sombras, llenando el aire con un sentimiento de desesperanza. Sin esperar más, Mariana se giró y corrió, apretando la piedra en su puño. Las sombras la siguieron, casi como si quisieran aferrarse a su esencia. Cada paso retumbaba con el eco de su propio terror.
¿A dónde vas, Mariana?, gritaron las voces en la niebla. Siempre estamos contigo. La plaza se transformaba, la niebla parecía dar forma a lo que una vez fue un hogar. Cada esquina que giraba le mostraba diferentes escenas, distintas versiones de lo que pudo ser su vida. La confusión creció en su mente. ¿Estaba escapando del peligro o simplemente era un laberinto del que no podría escapar? Un estruendo sonó detrás de ella, como si las sombras se habían cansado de seguirla y decidieran atacarla. Mariana sintió que su corazón se detendría. La oscuridad se abalanzaba, y su único consuelo era la piedra que aún brillaba entre su mano. Al llegar a un callejón, encontró una puerta entreabierta, la luz titilante al final de un pasillo oscuro la llamó. Quizás ahí me salvaré, pensó, y sin pensarlo, corrió hacia la entrada, arriesgando todo. Pero una mano fría y pegajosa la atrapó en su muñeca, dejándola paralizada en el umbral. ¿Creías que podrías escapar de nosotros?, susurró la sombra, su voz rasposa y tentadora. Eres parte de esta historia ahora. Nunca podrás huir. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La figura oscura frente a ella era más concreta que nunca, los ojos vacíos brillando con un deseo voraz. Con desesperación, levantó la piedra a la altura de su pecho, esperando que su luz pudiera hacer algo, como si un milagro pudiera surgir de entre el caos. Atrévete a tocarme, y verás lo que realmente somos. Gritó la sombra, un rayo de temor y desafío mezclados. Mariana, atrapada entre la luz y la oscuridad, sabía que el final de esta decisión podría significar su salvación o su condena definitiva. ¿Qué pasaría si la piedra no solo contaba una historia, sino que desataba lo peor de cada quien? La figura oscura sonrió. ¿Era eso lo que había deseado? La elección de Mariana estaba hecha, pero aún no sabía el verdadero precio a pagar. El grito que escuchó pronto resonaría solo en su mente, o alteraría el destino de todos aquellos que la rodeaban. El impulso de Mariana era irremediable. La piedra brillaba intensamente contra la oscuridad, como una estrella en la noche más negra, y aunque su luz ofrecía cierta esperanza, también proyectaba sombras más profundas a su alrededor. La mano fría que la sujetaba parecía absorbente, consumía su carne y su valor, hasta que, en un último intento desesperado, gritó, «Aléjate de mí». Un instante fugaz de liberación le permitió zafarse, aunque no sin costarle la energía. El aliento se le escapaba, y la niebla parecía reír a su alrededor, burlándose de su lucha. Corrió por el pasillo, que parecía alargarse infinitamente, las luces titilantes se apagaban a medida que se adentraba más en la oscuridad. Cada sombra que surgía parecía cobrar forma, y ella podía sentirlas al acecho, dispuestas a atraparla en cualquier momento. Las imágenes que había visto antes regresaron a su mente. Se preguntaba si todo eso había sido real o una ilusión creada por la piedra. Personas retorcidas, cuerpos inertes, susurros de advertencia sobre caminos malditos. Una por una, las memorias la conectaban más y más con la figura que había intentado evadir. Estaba en un laberinto, y no había salida. En el fondo del pasillo, un eco resonó, un lamento profundo y enérgico, que la hizo detenerse. Mariana, susurró, como si conociera su nombre. El sonido se extendió, reverberando entre las paredes, como si la oscuridad lo hubiera absorbido y luego lo devolviera, distorsionado, opaco. Mariana iba a seguir adelante, cuando de repente el suelo tembló bajo sus pies. Con cada pulso, el pasillo parecía encogerse, como si la realidad misma la quisiera tragar. Se giró, y la sombra que había dejado atrás ahora avanzaba hacia ella, silenciosa y voraz. La figura se erguía con un aire de superioridad, los ojos vacíos llenos de promesas malignas, una sonrisa siniestra curvando sus labios. ¿No te das cuenta? Siempre estamos más cerca de lo que crees, dijo, y el eco de su voz se multiplicó, distorsionándose hasta convertirse en una cacofonía. En su apuro por encontrar un refugio, Mariana notó una abierta ventana al final del pasillo. La luz que emanaba de ella se asemejaba a una salida del infierno. Sin pensarlo, tomó impulso para correr hacia la ventana, sintiendo como si cada paso le costara una porción de su esencia. La sombra rugió con fuerza, y el aire se volvió denso, casi imposible de atravesar. ¿Realmente crees que puedes escapar de lo inevitable?
gritó, mientras las sombras a su alrededor se arremolinaban, intentando formar figuras grotescas. Era desesperante, cada imagen parecía cobrar vida, cada alma atrapada reclamando su atención. Cuando finalmente logró alcanzar la ventana, se dio cuenta de que no todo lo que brillaba era oro. La luz estaba llena de oscuridad, como una trampa disfrazada de esperanza. Sin empero, su instinto primario la impulsaba a saltar, a arriesgar el todo por el todo. Justo cuando estaba por lanzarse, la mano fría y pegajosa nuevamente aferró su muñeca, esta vez con más fuerza, como si la redimiera. Te dije que nunca podrías escapar, susurró la sombra, los ojos fijos en los de Mariana, revelando un oscuro abismo. El horror se apoderó de ella y, antes de que pudiera reaccionar, la piedra en su mano comenzó a vibrar, llenándose de energía. Algo dentro de ella empezó a gritar, algo que le indicaba que el poder de la piedra podía ser su salvación o su condena. Tómalo y desátalo. Gritó entre el rugido de la oscuridad. Elige a quién dejarás entrar y a quién te llevarás. Mariana sintió como un torrente de emociones la invadía. ¿Qué haría con aquel poder? ¿Desataría más oscuridad sobre el mundo o liberaría a las almas perdidas atrapadas por la sombra? La decisión final estaba considerando, podía seguir luchando solo por su vida, o, tal vez, podía salvar a otros, incluso si eso implicaba un sacrificio, pero antes de que la elección pudiera ser tomada, la sombra sonrió y la luz de la piedra cobró vida. Y fue en ese momento que todo se oscureció. ¿Quiénes eran? ¿Las almas que realmente necesitaban ser salvadas? Ella o ellos. La niebla amenazaba con apoderarse de su mente, mientras el eco de un grito desgarrador resonaba a sus espaldas, recordándole que el miedo nunca se alejaba del todo. La oscuridad rugía con fuerza. Mientras la luz de la piedra titilaba, las opciones se desvanecían como sueños rotos. ¿Qué pasaría si Mariana no era la única que había sido marcada por esta historia? La sombra que había estado acechando se hizo más grande, y esa elección pesaba más que nunca. ¿Qué nueva realidad desataría al último grito? La oscuridad parecía vibrar a su alrededor, como si los ecos de 1000 almas atrapadas consideraran la desesperación de Mariana. Apenas era consciente de su propia respiración, un sonido húmedo y agitado que se mezclaba con los lamentos que resonaban, cada vez más desesperados. Con la piedra en mano, sintiendo su calor pulsar contra su piel, comprendió que su decisión no solo la afectaba a ella. La sombra sonrió, su fisonomía se distorsionaba en un constante juego de luces y sombras. ¿Vas a cambiar el curso de tu destino? La historia no perdona, querida. ¿Realmente crees que eres tú quien decide? Murmuró, sus palabras deslizándose por el aire como un veneno. Mariana cerró los ojos, buscaba claridad, un hilo de razón en medio del caos. Pero mientras lo intentaba, recuerdos desvanecidos brotaban, visiones de aquellos que había perdido, amigos, seres queridos cuyas vidas habían sido truncadas por una oscuridad que ni ella, ni ellos, habían comprendido. Con cada imagen que surgía, el peso de la piedra se hacía más intolerable, como un eco de 3 diferentes realidades, la suya, la de las almas perdidas, y aquella que la sombra deseaba traer. ¿No lo ves? Ellos no son más que sombras ahora. ¿Qué harías por liberar sus almas? La voz de la sombra era seductora, como una melodía oscura que prometía poder y conocimiento. Deja que te muestre lo que de verdad anhelan. Como si fuera un hilo tirando de su instinto, Mariana sintió el aire vibrar, como un canto ancestral. Las luces parpadeantes del pasillo parecían amenazar con apagarse, su visión se distorsionó, mezclándose en un torbellino de colores y ecos. Retrocedió un paso, la mano aún aferrada a la piedra, sin saber si debía ceder al poder que le ofrecía la sombra o luchar contra su inevitable atracción. Sin embargo, esa indecisión fue su ruina. Las sombras a su alrededor comenzaron a danzar, tortuosas y siniestras, acercándose a ella, queriendo abrazarla. El aliento de Mariana era un soplo de fuego en un mar helado, y el eco de aquel grito desgarrador resonó nuevamente. ¿Era su miedo lo que convocaba a las almas desesperadas? La pregunta se repitió como un mantra en su mente. «Mátalos», interrumpió de repente la voz chillona de un niño, invisiblemente incrustado entre las sombras. «Si no lo haces, serás uno de ellos. Mátalos y escapa o el destino te atrapará aquí». Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
Esa fue una verdad reveladora, amarga como el veneno, llena de pánico. No podía dejar que su desesperación pudiera guiar sus acciones. Pero ¿y si liberar a las almas significaba sacrificar a otros? Todo se enredaba en un dilema moral que se aferraba a su conciencia. Decídete. Retumbó la sombra, aumentando su presencia, el aire volviéndose insoportable. Era como si la piel de Mariana estuviera a punto de estallar, y la sensación de desesperanza la mantenía atada al suelo. Sin embargo, al mirar dentro de sí misma, algo cambió. Percibió esa chispa de valentía que antes había olvidado. Ya no podía dejarse arrastrar por el miedo. «Voy a luchar», gritó, su voz resonando con fuerza y determinación. La luz de la piedra radiaba con fuerza, alimentada por su resolución, pero era evidente que el eco de su respuesta había despertado una furia aún más profunda. La sombra creció, su figura ahora distorsionada y monstruosa, mientras los gritos de las almas resonaban en un clamor, como si imploraran por su salvación o condenación. El caos se desataba, los ecos convergían, y el laberinto cobraba vida, atrapándola entre las dimensiones de lo real y lo irreal. Mariana, plantando cara a la oscuridad, se preguntó si realmente estaba lista para el sacrificio que había insinuado el niño. ¿Estaban las almas realmente pidiendo ayuda o era solo un engaño más? Su corazón latía más rápido, cada pulso, un llamado de advertencia: actuarás o te dejarás consumir. Antes de que pudiera decidir, la sombra se abalanzó, la oscuridad oscureciendo todo. La elección se hacía más abrumadora. Era hora de entrar en el abismo o levantarse. Arriesgándolo todo por aquellos que aún estaban atrapados, cuando las sombras comenzaron a arrastrarla, Mariana sintió que el tiempo se detenía. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la libertad? Y entonces, un nuevo grito horrible resonó en la penumbra: no estás sola, nunca lo estuviste. La luz de la piedra comenzó a fluir con la fuerza de un huracán, y el susurro de todas las almas se mezcló en el aire, formando un coro aterrador. Era el momento. El camino se bifurcaba. ¿Liberaría las almas atrapadas, aunque eso significara dejarse llevar a sí misma? ¿O, por el contrario, las sacrificaría para salvarse? La decisión estaba a un instante de convertirse en realidad. ¿Qué sería lo último que perdería en la oscuridad? Mariana fue golpeada por un torrente de luz que estalló a su alrededor. La piedra, al parecer, había encontrado su propósito, resonando como un latido colectivo de todas esas almas que ahora parecían bailotear a su alrededor. Las sombras se detuvieron en su avance, titubeando como si temieran lo que podría desatarse. Ella, envuelta en ese resplandor, sentía la conexión con cada uno de esos gritos, pero a la vez, una confusión abrumadora se apoderaba de su mente. «Libéralas». Escuchó de nuevo la voz del niño que resonaba en su interior. «Tú eres la única», el murmullo de las almas atraía su atención como un canto hipnótico. Con un movimiento involuntario, alzó la piedra más cerca de su corazón, y sintió como la energía vibrante comenzaba a fluir en su ser, calando en su piel. Era como si una catarsis comenzara a manifestarse en su interior. Aunque el miedo por no saber qué podría suceder se apoderaba de ella, había también un destello de esperanza. «Si lo haces, lo pagarán con su alma», susurró la sombra, transformando su voz en un eco cavernoso. «No te dejes engañar. Lo que buscas, antes fue la condena de otros. A ellos no les importa y a ti, solo te quieren perder». El terror se arrastraba por sus venas, pero Mariana, rebosante de adrenalina y determinación, gritó en respuesta: «No permitiré que me asustes. Salgan los que están encerrados». De repente, las sombras que la rodeaban comenzaron a cambiar. Los gritos se intensificaron, transformándose en un griterío desolador. Las almas, ahora más que nunca, parecían ansiosas por liberarse. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se fragmentaba. La luz de la piedra, como si de un faro se tratara, iluminaba su camino, revelando innumerables rostros, pasados y presentes, atrapados en un estancamiento perpetuo. «Mátalos». El niño volvió a gritar, esta vez con un terror palpable en su voz. «Hazlo o serás como ellos». «No. No puedo», murmuró Mariana, sintiendo la profundidad de su decisión volverse una tortura.
Los rostros a su alrededor comenzaron a distorsionarse, clamando por su ayuda, pero también suplicando por ser liberados a toda costa. Mariana estiró su mano, como si la piedra pudiera llevar consigo un poco de su valentía. El dilema la atormentaba. Cada alma que creía que podía salvar, también se convertía en un peso. ¿Podría realmente encontrarse a sí misma en medio de esa batalla tan desgarradora? Sintió que el aire se volvía más pesado, aplastando su voluntad. Las sombras danzaban aún, saboreando su indecisión e intensificando el caos alrededor de ella. Es tu oportunidad. La sombra susurró, la voz sonando como un río que se desliza por su mente. Liberarás tu alma al liberar a las de ellos. O, condenarás a más. Entonces, el eco del grito resonó de nuevo, esta vez más fuerte, y la luz de la piedra estalló en una sutil explosión, iluminando la penumbra. Mariana comprendió que todo era un ciclo, un vaivén de decisiones donde cada acción podría traer consigo una enorme repercusión. Con el corazón latiendo en su garganta y un sudor frío en su frente, sabía que el momento se acercaba. Ya no había vuelta atrás. Miró a su alrededor y vio las almas atrapadas, sentidas pero aún vacías, siempre dudosas de su propio destino. «Yo soy más fuerte», exclamó, arrojando la piedra al suelo, buscando romper la inercia del miedo que la sostenía cautivas. La luz salió disparada como un rayo enceguecedor, chisporroteando en el aire y alcanzando las sombras. El eco de las almas resonaba en su interior, reclamando su lugar, y una risa siniestra se desató de la sombra, llenando el vacío que había dejado la piedra, pero en ese mismo instante, una grieta se abrió ante ella, un abismo oscuro que parecía devorar todo lo que conocía. Mariana se dejó caer hacia adelante, con la esperanza de alcanzar a aquellos que aún luchaban dentro. «No te confundas», gritó la sombra, ahora más presente que nunca, como un monstruo al borde de su perdición. «Esta es tu última oportunidad». Mariana sintió su mundo deslizarse bajo sus pies mientras las almas gritaban en una unísona súplica. La luz y la oscuridad se entrelazaban, y en medio de esa confusión, una revelación desgarradora se abría paso en su mente. Había llegado el momento de la verdad. En el siguiente instante, el abismo la abrazó y el grito del niño se convirtió en un eco lejano. Todo se desvanecía a su paso y, al caer, Mariana comprendió que lo que había anhelado, y que había temido, finalmente la llevaría a un destino inesperado que le esperaba en la oscuridad. Mariana cayó en la oscuridad, el aire descendiendo en un torbellino helado que la absorbía. Gritos lejanos y susurros intrincados parecían rodearla, creciendo en intensidad mientras se adentraba más en el abismo. Cuando finalmente sus pies tocaron una superficie dura, un resplandor tenue comenzó a emerger a su alrededor, revelando un paisaje grotesco, un espacio vasto y sombrío, lleno de niebla espesa que se arremolinaba entre cientos de sombras que danzaban y susurraban entre sí. Los rostros de personas conocidas y desconocidas emergieron entre la bruma, algunos con ojos desorbitados y otros llenos de desesperanza. Mariana se sintió engullida por la tristeza que emanaban, como si cada lágrima que habían derramado hubiera dejado un eco constante en el aire. «¿Dónde estoy?», murmuró, un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «Bienvenida». Sonó una voz desgarradora, con un tono casi melodioso, pero cargada de una inquietante alegría. Mariana se giró para ver a una figura que se acercaba lentamente desde la penumbra. Era una mujer de cabello negro azabache, con un vestido gris que flotaba a su alrededor como humo. Su rostro, aunque bello, mostraba marcas de sufrimiento, como si hubiera habitado numerosas vidas de dolor. «Soy Elena, guardiana de estas almas perdidas», dijo mientras extendía su mano. «Has cruzado el umbral. Aquí es donde los que no fueron liberados quedan atrapados para siempre». Mariana retrocedió, un torrente de confusión y miedo inundando su mente. «Yo solo quería ayudar», exclamó, su voz resonando hueca. «Libertad, eso es lo que buscaba». Elena sonrió, pero había una tristeza oscura en sus ojos. «Una noble intención, pero las almas no desean ser liberadas a menos que estén preparadas para lo que les espera. Algunos prefieren quedarse aquí, aferrándose a sus cadenas, temiendo un destino aún más aterrador». A medida que las palabras de Elena resonaban en su mente, Mariana sintió que el abismo vibraba a su alrededor. «No puedo dejar que eso pase», gritó,
sintiendo la urgencia de salvar a aquellos que habían estado atrapados tanto tiempo. Pero la mujer solo dio un paso hacia atrás, mirándola con una mezcla de pena y desdén. Si deseas intentar liberarlas, primero debes enfrentar tu propio miedo. Este lugar se alimenta de las ansiedades que llevas dentro. Abre los ojos, Mariana. Sudor frío comenzó a brotar en su piel. Las sombras a su alrededor empezaron a murmurar, y los rostros a su alrededor se acercaron más, con ojos vacíos que hablaban sin palabras. Tuyo es el destino de elección, repetían, mientras la angustia se enredaba en su pecho. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiéndose cada vez más pequeña entre aquellas almas. La quebradiza calma del lugar aplastaba su voluntad, algo la empujaba a sucumbir, a ceder ante la desesperación de la existencia oscura que su mente había atesorado tanto tiempo. Recuerda lo que dijiste antes, dijo Elena, su voz ahora más suave. La elección está en tus manos, pero ten cuidado, cada decisión tiene un precio. De repente, el tiempo pareció detenerse. El suelo se agrietó bajo sus pies y las sombras se agolparon hacia ella, acogiéndola en una jorobada vorágine de pánico. Mariana se agachó, sintiendo cada aliento de terror que había encerrado dentro de sí durante años. No. Gritó, inclinando la cabeza hacia el cielo, mientras cada recuerdo doloroso la atravesaba, como dagas que se aseguraban a sus entrañas. Las almas prorrumpieron en un griterío ensordecedor, y pasada la niebla, Mariana vio el resplandor del mundo físico. Había algo en la luz que la llamaba, pero el abismo la arrastraba. Era una pregunta que la apremiaba: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para liberarse y liberar a los demás? Con el sudor corriendo por su frente y el miedo transformándose en determinación, Mariana se levantó. «Haré lo que sea necesario», exclamó, desafiando la oscuridad. Al escuchar esto, Elena sonrió, pero su mirada contenía una advertencia. «Entonces prepárate, porque no habrá retorno. El viaje a la libertad comienza en el reconocimiento del horror que llevas en el alma». La estructura del lugar comenzó a cambiar, los ecos de las almas se tornaron en gritos de angustia que retumbaban como un relámpago. Mariana sintió una fuerza que la empujaba hacia adelante, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía. ¿Podría realmente enfrentar el horror que había mantenido oculto tanto tiempo? La respuesta se volvió una sombra que la seguía mientras la luz nuevamente se desvanecía a su alrededor. ¿Pero a dónde la llevaría su valentía esta vez? La oscuridad fue reemplazada abruptamente por un túnel de neón quebrado, brillantes tonos azules y morados se reflejaban en las paredes cubiertas de una sustancia viscosa, pululante, como si la propia pesadilla estuviera viva. Mariana, aún temblando, dio un paso adelante, sintiendo que el suelo pululaba bajo sus pies, como si en cualquier momento pudiera abrirse y tragarla de nuevo. ¿Dónde estoy?, murmuró para sí misma, luchando por mantener la calma en medio del caos. De repente, la voz de Elena resonó en su mente como un eco lejano. Cada decisión tiene un precio. Las palabras cortaron la bruma de su confusión, y Mariana comprendió que debía decidir qué camino tomar: seguir adelante buscando respuestas o regresar a la penumbra. Con determinación renovada, avanzó. La temperatura comenzaba a disminuir, el aire se volvía más denso y pesado. Las sombras comenzaron a formar figuras más definidas, y un susurro colectivo la envolvió, emanando una sinfonía oscura de quejas y lamentos. «Libéranos», decían, estirando sus manos hacia ella, como si intentaran alcanzarla. «¿Cómo puedo ayudarles?», preguntó, consciente del propio eco de sus palabras. A medida que lo hacía, las almas se estremecieron, y su rostro se caricaturizaba de esperanza y desconfianza. Un grupo de niños se agruparon al frente, sus ojos llenos de terror. «La salida, solo hay que encontrar la salida», murmuraron mientras un estremecimiento recorrió el aire. Mariana, cada vez más inquieta, se dio vuelta al escuchar el crujido del suelo detrás de ella. Una sombra, más densa y oscura que las demás, surgió de la niebla. Su figura era una manifestación de todo el miedo y la desesperación que brotaba de las almas atrapadas. El rostro de un hombre se asomó, un rostro que Mariana reconoció a pesar de las distorsiones. Era su padre. «Elige, Mariana, ¿te quedarás con ellos o te irás?». Su voz atravesó la neblina, pero era un eco opacado por lamentos. «¿Qué les harás?».
Los ojos de su padre, llenos de tristeza, emergieron de la sombra. Cada alma que arrastres a la luz significará algo de ti, un trozo para siempre, ¿estás dispuesta? El corazón de Mariana latía con fuerza, mientras la pieza de su ser luchaba entre el deseo de salvar y el miedo de perderse en el intento. Yo, no puedo dejar que sufran, su confesión se apagó entre los gritos de desesperación que resonaban. Entonces prepara tu alma, replicó la sombra de su padre, y en un instante la oscuridad se volvió tangible, como un manto que la atrapaba. Sus pensamientos se transformaron en recuerdos, noches de lágrimas, gritos ahogados y risas desvanecidas. Todo lo que había querido olvidar la atrapó de nuevo. No. Aún tengo que luchar. Gritó, tratando de liberarse. Las almas comenzaron a reírse en un eco macabro a su alrededor. Esa risa se transformó en un grito ensordecedor, como un canto fúnebre que la envolvió en un abrazo gélido. En ese instante, de su pecho emergió una luz brillante, como si todo el amor que había guardado dentro intentara abrirse paso. Las almas se detuvieron, asombradas. El brillo comenzó a desgastar la oscuridad. Utiliza tu luz, es tu salvación, resonó la voz de Elena en su mente. Mariana se centró, elevando su mano, y la luz brotó con más fuerza, iluminando cada rincón del abismo. Las sombras retrocedieron, y los rostros de los atrapados así como su padre comenzaron a vislumbrarse con claridad y esperanza, pero el horror aún no había terminado. Un crujido reverberó por el túnel, un movimiento oscuro se hacía presente. Algo aún más siniestro despertaba dentro de aquellas sombras. ¿Qué pasaría si su luz no era suficiente? Y si al liberar a las almas, ella misma quedaba atrapada, con un último aliento de valor, Mariana decidió avanzar. La luz resonó a su alrededor, pero la oscura figura se alzaba contra ella, amenazante, como un titán de oro negro. Podría vencer las sombras que había creado a lo largo de su vida, todo a su alrededor empezó a temblar. El abismo podría estar a punto de devorarla nuevamente. La angustia la embargó. ¿Qué precio pagaría esta vez? Mariana respiró profundo, sintiendo el peso de sus decisiones en el aire espeso a su alrededor. La figura monstruosa de la sombra se hizo aún más grande mientras ésta se acercaba, robándole el aliento. Fue entonces cuando todo se detuvo. En su mente, las imágenes de las almas, de aquellos que había amado y perdido, comenzaron a fusionarse con su realidad. No puedo dejar que esto sea el final, exclamó, su voz resonando como un trueno. La luz que emanaba de su pecho se hacía cada vez más intensa. Supo que esa luz no era solo una representación de su valentía, sino de todo lo que había aprendido. Cada rayo que brillaba era un recuerdo, las risas de su hijo, las advertencias de su abuela, las historias contadas por la anciana del barrio. Era todo lo que la había formado. No quiero pertenecer a la oscuridad, gritó Mariana, avanzando hacia el monstruo. Pero al acercarse, el terror se tornó tangible. La sombra se retorció, lanzando tentáculos oscurecidos hacia ella. Mariano extendió su mano, canalizando su luz. No más cadenas, no más dolor, bramó, dejando que la luz estallara desde su ser, un torrente de esperanza. La sombra gritó con furia, la luz chocando contra la oscuridad como un rayo en medio de tempestad. Cada chispazo iluminaba rostros de almas perdidas, cuyas miradas de desesperanza se transformaron lentamente en esperanza. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el brillo desgastara su naturaleza maligna, pero entonces el terror volvió a asediarla. Las voces de las almas atrapadas se alzaron en un coro que resonaba con su propia desesperación. Mariana, elige. Libéranos o perderás tu esencia. Gritaron al unísono, la mezcla de súplicas y desafíos llenando el aire. Ella tembló, su corazón dividido. No podía dejar que las almas sufrieran, pero sabía que el precio sería alto. El peso de sus recuerdos comenzaba a amenazar con consumirse. ¿Qué harás, Mariana? ¿Te arriesgarás a unirte a ellos? Replicó la sombra, su voz retumbante en la penumbra, recorrió su memoria, comprendió que el amor y la fortaleza provenían de aquellos momentos que había creído que nunca podría superar. No será sacrificio sino liberación, contestó con firmeza, mientras la luz aumentaba en intensidad,
encarnando todo su amor y dolor. La sombra emitió un grito desgarrador y lanzó un ataque que hizo vibrar el suelo. Pero Mariana no temió, alzó su mano y canalizó toda esa energía hacia la oscuridad. La luz deslavó la penumbra, expandiéndose, rompiendo cadenas invisibles. Con un estallido luminoso, la piedra comenzó a vibrar, resonando con la energía de las almas que una vez habían estado atrapadas. Entonces, en un último imploro, Mariana golpeó la sombra con la luz. Todo se envolvió en un resplandor. Las almas comenzaban a desvincularse de las tenebrosas ataduras que las mantenían cautivas. «Ahora sois libres», gritó Mariana, observando cómo la luz abrazaba a cada alma, llevándose su dolor y liberándolas. Las sombras comenzaron a disolverse, el grito del monstruo se extinguió como un eco lejano. El abismo a su alrededor se desvaneció, revelando un camino claro, iluminado por la luz de la esperanza. Mariana, exhausta, dejó caer la piedra. Mientras el sudor corría por su frente, sintió como la calma se apoderaba de su alma. Las almas, ahora libres, volaron en un torbellino de luces brillantes hacia su nueva vida, acompañadas de murmullos de gratitud. Con lágrimas de alegría en sus ojos, Mariana supo que lo había conseguido. La oscuridad no había podido vencerla. Ella había enfrentado su más profundo miedo y había decidido seguir adelante. El camino se iluminó ante ella, y al caminar, sintió que un nuevo destino la aguardaba. Mariana regresó a su barrio, donde cada rincón parecía más brillante. La niebla se había disipado, y la vida comenzaba a renacer. Al llegar a su hogar, su pequeño hijo la abrazó fuerte y la luz de su confianza iluminaría siempre su camino. Así, Mariana se convirtió en una guerrera, no solo luchando por su propia salvación, sino por el bienestar de aquellos a los que había querido liberar. La oscuridad ya no tendría poder sobre ella. Había elegido el amor, el verdadero poder que puede cambiar el destino de un barrio. La historia de los atrapados había encontrado un final. Celebrando la victoria en el alma, Mariana se preparó para nuevas aventuras, dispuesta a enfrentar el futuro con valor y amor. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos y elegir la luz, incluso cuando la sombra acecha? Hazlo, no te arrepentirás. Recuerda que este viaje no termina aquí. Para vivir más emociones y descubrir más historias que te embrujarán, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Haz clic en el botón de like para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestras historias lleguen a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre qué pasará después. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.